muchos de nuestros abuelos, de nuestros padres, nacieron dentro de la era información, de la era industrial, perdón, y alcanzaron a morirse. ¿Qué era lo importante en la era industrial? Jubilarse. La gente entraba a una gran empresa, ¿a qué? A jubilarse. Ellos se sentían jubilados desde que entraban. Uno se moría en vida desde que entraba a la empresa. Porque cuando la era industrial estaba en su furor, ¿qué era lo que mantenía a la gente con ganas de estar allá? Que se podían jubilar. Que había estabilidad, ¿se acuerdan? Que había estabilidad, que habían buenas prestaciones sociales, que la gente tenía cierta dignidad. Y entonces los hijos podían ir a buenos colegios y ellos podían tener buenas casas y buenos carros. Y por eso ustedes recuerdan que muchos de nuestros padres que trabajaron en empresas de la era industrial, de aquella era que se acabó, muchos de esa gente amaba a esas empresas. Entonces ellos tenían el botón de la empresa, en la casa había la toalla de la empresa, ¿se acuerdan? Goodyear en la toalla, ¿verdad? General Motors en la toalla. La gente tenía el vaso de tomar el café, el chocolate de la empresa marcado, ¿se acuerdan? La gente tenía hasta medias con la marca de la empresa, calzoncillos con la marca de la empresa. O sea, tenían identidad con la empresa porque la empresa les permitía. Tenían la bacenilla de la empresa, tenían montones de elementos que les permitía a la gente sentirse orgullosa de lo que hacían. Pregunta, ¿es posible hoy esperar jubilarse en una empresa? No, y mire que responden en coro. No, radicalmente no. ¿Por qué? Porque la era industrial ya se acabó. Si ustedes quieren que les cuente una cosa, mire a dónde llevan la masa del pueblo desinformado. Si usted escucha hablar a cualquier político en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, le van a decir a la masa desinformada que el empleo se está recuperando. ¡Qué lindos! Porque la masa de allá afuera lo único que hace es ver televisión. Y ellos necesitan mantener a esa gente un poquitico contenta, con un poquitico de esperanza, porque qué tal que les digan, no, esto se acabó. Esto se fregó del todo y ustedes tienen que ponerse las pilas. No les van a decir eso. Entonces le muestran a la gente estadísticas donde le dicen el empleo se está recuperando. Mira, estaba el empleo, el desempleo era del 20 o del 25 y ahora estamos en el 24.85. Dice, hemos bajado medio punto y esto va bien, se va recuperando. Toda la teoría, todo lo que sale en este momento de gente seria que analiza el cambio de era, dicen el empleo es un asunto del pasado. El empleo es un asunto del pasado porque el empleo fue la evolución de la esclavitud. El empleo fue el estadio donde llegó la esclavitud una vez se acabó en la era agrícola. Entonces apareció el empleo. El empleo, ¿han visto cómo se le parece a la esclavitud? Es increíblemente parecida. El jefe es el dueño del tiempo tuyo. Y hace 5 años del mío. Imagínate. El jefe es el dueño del tiempo tuyo. El jefe es el que dice cuando tú sales a vacaciones o cuando tú no sales. El jefe es el que te dictamina todo lo que tú puedes o lo que tú no puedes hacer y tú tienes que pasar mucho más tiempo, la gente allá afuera tiene que pasar mucho más tiempo con el jefe que con su familia. ¿Cómo uno explica eso? ¿Por qué la era industrial no se sostuvo? Por montones de factores como eso, porque degeneró la vida en familia, degeneró la vida personal y esclavizó otra vez a la gente. ¿Ustedes conocen gente allá afuera que tiene que trabajar duro para poder solamente sobrevivir? ¿O no conocen? Solo para poder sobrevivir, señores.
Cuando el empleo se acaba la segunda era donde evoluciona la esclavitud. Miren lo interesante, lo único que el empleo cambió frente a la esclavitud es que a uno como empleado no le pegan. Es lo único. ¿Y por qué no le pegan? ¿Por qué no le pegan? Porque cuando los grandes empresarios que hubo en Inglaterra, en toda la Inglaterra que se desarrolló después de la máquina de vapor de Watson y cuando iniciaron las grandes empresas, a la gente le pegaban y le pagaban tan poquito, pero tan poquito, que la gente se moría de hambre en las calles de Roma, en las calles de Londres, de Florencia y de Milán. Se morían de hambre comidos por las ratas. Y los trabajadores se rebelaron y quemaron las fábricas. El ser humano, cuando le tocan una parte que es la dignidad, pero hay algunos grupos humanos que cuando le tocan la dignidad, a esa gente le habían tocado la dignidad en lo más profundo, porque había muchos compañeros que perdían la vida, se rebelaron y apareció la primera gran revolución del trabajo y quemaron las fábricas completamente, las arruinaron. Y entonces el Estado incipiente les dijo, ok, vamos a legislar, hay que controlarlo. Señores empresarios, ustedes pueden contratar a la gente, pero hay unas leyes que los van a controlar. Mínimo les tienen que pagar el salario mínimo. Número 1. Por eso existe el salario mínimo, si no nos pagaban lo que les diera la gana. Si no, la gente diría, no, harta gracia que le dé la comida, ridículo. ¿Sí me entiende? O sea, la gente, la ley le dijo, mínimo le tienen que pagar el salario mínimo. Número 2, no les pueden pegar. Porque si les pegan, incurren en la violación de la ley penal. Por eso es que a uno no le pegan. No le pegan físicamente, pero le pegan psicológicamente a la gente. María, si tú no rindes, hay 50,000 personas de México que quieren pasar la frontera. Y sigue igual, o sea, la pelea fue peor porque entonces no fue físico, fue psicológico. ¿Cómo tú controlas la violencia psicológica? ¿Quién la tipifica? ¿Quién la penaliza? ¿Quién controla eso?